Sí, probando. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si usted no sabe cómo llegó a este podcast, pues ya que, quédese. Le damos la bienvenida a Herencia, Poder y Deshonra, un nuevo seriado de A la Yugular, en donde escuchará un poco de la historia de la oligarquía en Colombia. Y con esto entender quiénes son esas familias que hacen y deshacen en nuestro país desde tiempos inmemoriales. Si le dio jartera solo escuchar la palabra oligarquía, tranquilo, denos el chance de mostrarle la historia desde otro ángulo. Así que prepárese un tinto y disfrute de este nuevo espacio. Herencia, Poder y Deshonra. Los Lleras. Empecemos definiendo esta palabra que lamentablemente es muy usual mencionar cuando de política se habla. La oligarquía. Se define así al sistema de gobierno en donde el poder lo tiene una pequeña cúpula de personas privilegiadas, bien sea de izquierda o derecha, liberales o conservadores, o, para ser más enfáticos, rojos y azules. En Colombia, la cúpula no solo se limitó a estar conformada por los líderes de dichos partidos, esa también se fue extendiendo a sus familias. Es muy común que en los registros de la historia política de Colombia se encuentren los mismos apellidos repetidos durante toda la historia. Estoy segura que se le vinieron a la cabeza apellidos como López, Santos, Gómez, Lleras, Ospina, entre otros. Quienes no solo gobiernan, sino que lo hacen mal, y es gracias a esa terquedad con la que insisten en apostarle al radicalismo como bandera del partido, lo que nos ha negado la posibilidad de una patria en paz. Y es que claro, no es gratis. El poder y el control sobre un territorio a manos de unos pocos trae consigo consecuencias que ha tenido que afrontar el pueblo. Un pueblo que lleva más de 50 años inmerso en un conflicto que no cesa. Es por eso que queremos entender cómo funciona la oligarquía. Hablaremos entonces de una de las familias que ha protagonizado la historia colombiana, sobre todo 3 de sus integrantes, los Lleras. Albertico, Carlangas y Vargas Lleras. Mucha gente se hace cirugías, pero nadie una lobotomía. Se hacen tetas, culos y bichotomías mientras el mundo se hunde en una agonía. Lobotomía. Albertico Lleras Camargo, presidente de la República del 45 al 46 y luego durante el Frente Nacional del 58 al 62, no fue el primer Lleras en meterse en ese cuento loco de la política. El primero fue su abuelo, Lorenzo Lleras, que no se conformó con un solo cargo. Fue secretario de la Gobernación en 1835, oficial mayor de lo Interior y Relaciones Exteriores en 1836 y 1837 y secretario de Relaciones Exteriores en 1853. El tipo era pilo. Afortunadamente su nieto le heredó un poquito de eso. Albertico, cachaco de pura cepa, nació en 1906. Y estudios no le faltaron, y bien aplicado que sí fue. Me pregunto si a él le dijeron alguna vez que estaba sobrecalificado y lo dejaron viendo un chispero. Con todo y eso, primero sería estadista para luego pasar a ser periodista, labor que siempre fue su gran pasión. Eso fue muy importante, pero su bautizo en la vida política fue en el Congreso. Después fue ministro de Estado en diferentes gobiernos y lo más importante, llegó a la presidencia en 2 ocasiones, del 45 al 46 y del 58 al 62, agarrando el poder como buen político. Pero ojo, porque el man no se agarró al poder. Lo que pasó fue lo siguiente. En 1945, a causa de la renuncia de López Pumarejo por la violencia bipartidista y el golpe de Estado, Lleras Camargo tomaría el poder por primera vez, aunque solo duraría un año. Ya en 1954 participó en la lucha contra la dictadura de Rojas Pinilla, haciendo que muchos sectores del país se unieran, lo que terminó en un golpe de Estado y el inicio de un nuevo poder político. Y su segundo mandato fue en 1958, inaugurando el Frente Nacional con su presidencia, un periodo de coalición entre liberales y conservadores para restaurar la democracia, después de la dictadura de Rojas Pinilla. Y bueno, tampoco así. Él no fue el salvador de la dictadura de Rojas Pinilla, pues el Frente Nacional en sí mismo también fue una dictadura. Se pasaron el poder de unos a otros, pero qué tanta democracia. Amigos de amigos que se subieron al poder entre sí y bueno, sí, el tipo hizo cosas buenas, pero ¿fue democrático? No creo. Oigan, pero ¿qué fue el Frente Nacional? Pues lo que sabemos es que fueron 2 partidos que se turnaron el poder durante 4 periodos, 2 liberales donde solo hubo Lleras y 2 conservadores, Pastrana y Valencia, los grandes amigos. Ay no, ¿y en serio creían que eso iba a solventar la violencia y la dictadura? Es que intentando evitar la violencia lo que hicieron fue unirse y beneficiarse entre ellos, como una pantalla,
como un dúo dinámico con el eslogan #Juntos Somos Más, #Azul y Rojo Forever. Y no solo eso, sino que no había espacio para la oposición. Se cerraban tanto contradiciéndose que el mensaje oculto era solo nosotros tenemos la razón y no hay espacio para nuevas ideologías, ni nuevas familias. Esto no fue más que una justificación a la dictadura disfrazada, pero el pueblo seguía dividido. Lo que yo veo no es sed de perdón ni mucho menos unificación. Lo que yo veo es sed de poder. Mejor dicho, dejemos eso ahí para que cada quien saque sus propias conclusiones. Siguiente, Lleras. Pasemos ahora al primito de Alberto, Carlos Lleras Restrepo, que parece haber heredado también la lumbrera y el gusto por la política del abuelo. Fue presidente del 66 al 70, siendo el segundo Lleras del Frente Nacional. Carlangas ocupó el cargo de ministro de Hacienda en 1939, donde fundó un sinnúmero de institutos. Con todo y eso, tuvo tiempo para dictar clases de Hacienda Pública en la Universidad Nacional durante 1939. Oiga, y yo me vuelvo un 8 cuando hago oficio y el almuerzo al tiempo. Pero bueno, resulta que el tipo... Un 1 de mayo del 66, luego de haber estudiado en Europa, haber sido varias veces senador y además haber sido designado jefe único del Partido Liberal. Qué fastidio ese man todo multitarea, ¿no? Después de todo esto fue elegido presidente de Colombia y abanderó una campaña a la que llamó la Transformación Nacional. Durante su mandato creó los departamentos de Risaralda y Quindío. Además, aportó a la nación con la creación de el Fondo Nacional del Ahorro, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, el Departamento Administrativo de Ciencias, Colciencias, el Departamento Administrativo de Deportes, Coldeportes, el Ministerio de Cultura, Colcultura y no menos importante el Instituto Colombiano para la Evaluación de Educación, ICFES. Pero en medio de esta transformación también tuvo que soportar un país muy volátil, ya que en el 70 debió afrontar y detener el intento golpista de los seguidores del general Gustavo Rojas Pinilla, quien había perdido las elecciones frente a Misael Pastrana Borrero, según algunos por un fraude. Este hecho puso en tela de juicio su legado, puesto que dicha elección dio lugar a la creación del Movimiento 19 de Abril o M19, una organización guerrillera la cual a partir de dichas protestas llegó a ser uno de los grupos subversivos más relevantes en la historia de Colombia. En ese momento Lleras Restrepo no solicitó el reconteo de votos, por el contrario, el presidente declaró el toque de queda y el estado de sitio. Por lo general, el estado de sitio se asemeja a la situación de guerra, en donde se otorgan facultades extraordinarias a las fuerzas de seguridad para la represión. De esta forma se intenta garantizar la paz social y evitar los estallidos de violencia, despojando al pueblo de su mecanismo de participación más sólido. Lo que pasó así sin tanta vaina es que hubo fraude electoral y la gente se alteró, claramente, ¿no? Con todo el derecho. Y el gobierno, en lugar de responder ante esto, lo que hizo fue crear una cortina de humo, en este caso la alteración al orden público por parte de un movimiento guerrillero, y decretar el toque de queda. No es casualidad que quienes apoyaron en su momento al Lleras fueran los partidos políticos y las fuerzas militares. O sea, no entendí. O sea, el tipo hizo un montón de estudios, implementó un montón de nuevas organizaciones, pero al momento de tener que enfrentar al pueblo ante un fraude electoral, la solución de nuevo es la opresión. Ahí vemos que la inteligencia y la idea de democracia de los Lleras definitivamente sí se hereda. Aunque bueno, como en todo, creo que pueden haber excepciones, ¿no? Ahora hablemos de un presidente que se quemó. Este man es el claro ejemplo de que no siempre el apellido lleva buen agüero, o que la lumbrera se salta algunas generaciones. Germán Vargas Lleras, si bien cuenta con algunos títulos de jurisprudencia, gobierno y administración pública, esto no le ha alcanzado para poner una vez más el apellido en la presidencia. Y la verdad no creemos que le alcance. Bueno, en sus inicios en la política estaba respaldado por Luis Carlos Galán. En el 98 fue elegido senador del Partido Liberal y se convirtió en el principal crítico de las negociaciones de paz con las FARC del gobierno Pastrana. Eso no fue muy liberal de su parte, señor Vargas Lleras. Pero también fue el mayor opositor al despeje del Caguán, lo que haría que tuviera un mayor acercamiento al candidato disidente del Partido Liberal, Álvaro Uribe Vélez. En 2003, Vargas Lleras obtuvo el cargo de presidente del Senado. Además se uniría al partido Cambio Radical, del cual pasaría a ser presidente en el año 2004. Ya en el 2005 apoyaría la reelección de Uribe Vélez, porque para lameculos él solito. En este punto hasta su tatarabuelo Lorenzo se estaría revolcando en la tumba, pobrecito. Germancho era tan querido por el Senado en ese entonces que en el año 2010 decide lanzarse a la presidencia de la República, oponiéndose al ya reelecto Uribe. Chupamedias pero conveniente, ¿no? Aunque Vargas Lleras solo llegaría a ocupar el tercer puesto en estas elecciones, el electo Juan Manuel Santos lo nombraría ministro del Interior y de Justicia del 2010 al 2012. En este mismo año, 2012, fue nombrado ministro de Vivienda en la reelección de Santos,
quien para ese entonces ya no era Team Uribe. Vargas Lleras pasaría a ser su mano derecha, el vicepresidente de la República. Y por último, ya para el 2017, hace efectiva su renuncia Gracias a Dios. para lanzarse a la presidencia en el 2018, No sea marica. en donde se quemó, quedando cuarto después de Duque, el títere, Petro, el Castro chavista y Fajardo, el tibio. Venga, pero ustedes no eran los que decían lo bueno y nosotras reflexionábamos, ¿no? Sí, porque, o sea, es que no puede ser que este tipo en esa larga trayectoria política lo único que hizo fue cambiar convenientemente de amigos, ¿o sí? Bueno, está bien, sigámosles el juego entonces, cambiemos de papeles. Está bien, entonces digamos que, por ejemplo, él es un gran patrón. Y no dejemos atrás su don de hacer amigos, que antes eran enemigos. Y su lucha por Alex, ayúdame. Los valores morales. O su empeño por la estabilidad de su partido. Mejor dicho, ¿qué le faltó por hacer? Estas preguntas tan chimbas. Definitivamente, la familia Lleras hizo, deshizo y deshace en nuestro país. Y pues no es para menos, si casi desde la independencia los tenemos activos en la política. Sea para bien o para mal. Promoviendo un frente nacional o maquillando resultados presidenciales. Y siempre pensando en la unión del país, siendo amigo de todos. Como Albertico con López Pumarejo. O Vargas Lleras con Uribe. Santos, Duque. Y no nos extrañaría verlo en un futuro con Petro tomando tinto. La política definitivamente es dinámica y no hay como la familia Lleras para ejemplificar esta expresión. Y como otros cuantos apellidos han pasado por nuestro gobierno. Sin un objetivo más allá de querer adquirir poder y mantener a su familia en el mandato. Lo bueno, ya nos estamos dando cuenta que no siempre lo malo conocido es mejor que el cambio por conocer. Lo malo es que no sabemos cuánto haga falta para que el poder cambie de familia. Y lo cierto, citando a Jesús Jaramillo Bloque, es que ya es hora de que la oligarquía colombiana demuestre su voluntad de paz, si es que la tiene. Y que aquellos que no permiten los cambios necesarios por vías pacíficas hacen inevitable los cambios por vías violentas. Si quiere que hablemos de otras familias colombianas, hágalo saber en los comentarios. Si no está de acuerdo con nosotros, hágalo saber en los comentarios. Y recuerden que esta vez les habló Lobotomía.